Plaza de la Paz, Hiroshima, Japón, 6 de agosto de 1945. Es de mañana en la Nación del Sol Saliente, exactamente las 8:15 cuando se escucha la alarma. La gente está sorprendida y, al mismo tiempo, un avión estadounidense, un bombardero B-29 llamado Enola Gay, deja caer la primera bomba atómica. Deja caer a Little Boy. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión, y como pudieron ver en el título del video, vamos a hablar sobre la energía nuclear, todo lo que se ha logrado con ella, tanto lo bueno como lo malo, y hacia dónde apunta esta energía. Además, y con los conflictos actuales y los que podrían haber en un futuro, como Rusia y Ucrania, Israel Hamas y, tal vez, ojalá que no, China, Taiwán, hoy les hablaré qué papel podría jugar esta energía en esos conflictos. Y metiéndonos en el terreno de la especulación, sí, como mucha gente creía en el 2020, podría ocurrir una tercera guerra mundial. Pero además quiero agradecer a Bill Killer 1999 por la idea de hacer este video. Te mando un saludo y un abrazo. Y si tú quieres que te salude, puedes comentarlo. Yo leo todos y te daré corazón. O comenta lo que tú quieras. En fin, sin nada más que decir, vamos a iniciar. Antes de ir con desastres y bombas catastróficas, vamos a iniciar por lo básico. ¿Qué es la energía nuclear y dónde inició? Bueno, la energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo, que es la partícula más pequeña en que se puede dividir la materia sin que pierda sus propiedades. Esta energía puede ser liberada de forma espontánea o artificial. El filósofo griego Demócrito, en el año 500 a.C., creó una teoría en la que afirmaba que toda la materia estaba formada por partículas individuales e indivisibles. Las llamó átomos, una palabra que proviene del griego y que significa no divisible. El trabajo de numerosos científicos a lo largo de los años evidenció que en realidad el átomo tiene un núcleo formado por unas partículas llamadas neutrones y protones, y que alrededor de este núcleo orbitan los electrones como si fuera un sistema solar. Además de los átomos con sus neutrones y electrones, otra cosa importante es la radiación. La radiación es la emisión de partículas o radiaciones debido a la descomposición del núcleo del átomo y se da de forma natural en elementos inestables como el uranio, el radio o el polonio. El francés Antoine Henry Becquerel es considerado el padre de la radioactividad, al descubrir que el uranio generaba radiaciones espontáneamente. En la misma época, Pierre y Marie Curie descubrieron el polonio y el radio, otros elementos radioactivos. Se usó por primera vez fuera del ámbito de la investigación con fines militares para fabricar un nuevo tipo de arma, la bomba atómica. El proyecto Manhattan, la Segunda Guerra Mundial y la carrera por la bomba atómica. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, algunos científicos vieron que la energía nuclear se podía utilizar para fabricar un nuevo tipo de bombas. Varios especialistas alemanes se basaron en los trabajos previos sobre radioactividad para descubrir la fusión nuclear, que consiste en provocar la división del núcleo de un átomo y obtener así una gran cantidad de energía. El físico Albert Einstein alertó al entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, de la posibilidad de que la Alemania nazi fuera la primera en desarrollar la bomba atómica, y le animó a investigar y fabricar este tipo de armas. Así nació el Proyecto Manhattan, un programa bélico que costó unos $2.000 millones y que contó con el apoyo de Reino Unido y Canadá. El 16 de julio de 1945, en los últimos compases de la guerra, el proyecto dio sus frutos, una bomba de uranio llamada Little Boy y otra de plutonio bautizada como Fat Man. El 6 de agosto de 1945, Little Boy fue arrojada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, Estados Unidos lanzó a Fat Man sobre Nagasaki. Tras estos ataques, que produjeron una destrucción nunca antes vista, Japón se rindió, y la Segunda Guerra Mundial dio paso a la era nuclear y a la Guerra Fría. 16 horas después del ataque, Truman anunció públicamente desde Washington D.C. el uso de una bomba atómica.
Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor, ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas. En su forma actual, estas bombas se están produciendo. Incluso están en desarrollo otras más potentes. Ahora estamos preparados para arrasar más rápida y completamente toda la fuerza productiva japonesa que se encuentre en cualquier ciudad. Vamos a destruir sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. No nos engañemos, vamos a destruir completamente el poder de Japón para hacer la guerra. El 26 de julio publicamos en Potsdam un ultimátum para evitar la destrucción total del pueblo japonés. Sus dirigentes rechazaron el ultimátum inmediatamente. Si no aceptan nuestras condiciones, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en esta tierra. Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos de América. Algo interesante sobre las plantas nucleares y su energía es que juntando la energía que proveen en todo el mundo, producen alrededor del 10% de toda la electricidad del mundo, una grandísima cantidad. Las centrales nucleares dividen los átomos de uranio a propósito, para aprovechar esa energía y generar electricidad. Cuando se divide un átomo en una central, se genera mucho calor, este calienta el agua y el vapor resultante mueve una turbina que genera electricidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a hacerse tratados para regular las armas nucleares y que su enfoque sea el ayudar a la humanidad. Obviamente, el primer pacto para que no se hicieran más armas valió pa' pura madre, principalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que los estadounidenses eran los principales conocedores de esa tecnología y los soviéticos tenían en marcha su propio programa nuclear. La detonación del primer explosivo nuclear soviético en 1945 para festejar que la tecnología funcionase con éxito agravó la tensión. Pero la voluntad, como los cuentos, impulsó algo que parecía imposible, hacer un tratado. Y así, el 8 de diciembre de 1953, el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, presentó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el Programa de Cooperación Internacional, Atoms for Peace, Átomos para la Paz en español. El programa publicaba conocimientos científicos y tecnológicos para utilizar la energía nuclear con otros fines. El acuerdo definitivo llegó el 1 de julio de 1968 con la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, NPT por sus siglas en inglés, que entró en vigor el 5 de marzo de 1970. En él se limita la posesión de armas nucleares a 5 países: los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y la URSS, o sea, Rusia. Pero tal vez tú te preguntarás, ¿por qué solamente esos países? Bueno, fíjate que te cuento que resulta que esos países son los únicos que habían detonado un arma nuclear antes de 1967. Pero hay países que no lo han firmado o que lo han firmado pero que les vale pura madre y han hecho sus armas nucleares, tales como India, Pakistán y Corea del Norte, que han confirmado tener armamento nuclear. Y hablando de bombas y guerras, Israel es otro que no ha negado ni aceptado tener en su posesión este tipo de armas. Pero el argumento de ellos es que no es justo que solo 5 países tengan este tipo de tecnología y que a los demás los pone en desventaja. Quitándonos de esos temas y queriendo que el mundo sea un lugar mejor, se promovió el desarrollo de la energía nuclear para producir electricidad. La reacción nuclear en cadena necesaria para crear la bomba se logró por primera vez el 2 de diciembre de 1942 de forma controlada en el reactor Chicago Pile 1 de la Universidad de Chicago, a cargo de Slizard, Enrico Fermi y otros. Y así el Chicago Pile 1 se convirtió en el primer reactor nuclear. El 20 de diciembre de 1951, un sensor del CP1, Chicago Pile 1, el Experimental Breeder Reactor 1, EBR, produjo la primera electricidad utilizable por energía nuclear, que encendió una cadena de 4 bombillas por 150 vatios. En 1950, los científicos de Argonne crearon el primer prototipo de un reactor nuclear submarino, el Zero Power Reactor 1. La primera central nuclear se inauguró el 27 de junio de 1954 en la Unión Soviética, conectada a la red eléctrica en Obinsky, a 100 kilómetros de Moscú. A partir de entonces, este tipo de centrales se han extendido por el mundo y se han convertido en una fuente de producción de electricidad importante en muchos países. También ha estado en los mares, ya que también en 1954, pero en enero, se votó el primer submarino alimentado por energía nuclear, el USS Nautilus. El reactor nuclear ofrecía a la nave una energía casi ilimitada, que le permitía navegar durante largos periodos. Hasta su retirada del servicio en 1980, batió varios récords, incluyendo el primer tránsito submarino del Polo Norte el 3 de agosto de 1958.
Obinsky producía unos 5 megavatios de potencia, una cantidad ridícula en comparación con los reactores actuales, que rinden en torno a 1 gigavatio. En 1956 se abría en Reino Unido la primera instalación comercial Calder Hall, que también producía plutonio para armas nucleares. La primera central dedicada a solo producción de electricidad se conectó a la red el 18 de diciembre de 1957 en Pensilvania, Estados Unidos. Shippingford Atomic Power Station. Pero así como ha habido muchas cosas gracias a la energía nuclear y a sus reactores, también pasaron cosas malas, muy malas, como el primer accidente nuclear, que fue registrado el 29 de septiembre de 1957, cerca de Kistim y Orsiorsk, en la URSS, cuando el material radioactivo almacenado se recalentó y explotó. Se considera el tercer desastre nuclear más grave, pero sucedió en una planta de producción de plutonio. El primer desastre en una central tuvo lugar en Reino Unido, el peor de la historia del país, el 10 de octubre del mismo año, cuando se incendió el núcleo del reactor Windscale en Calder Hall. El fuego se extinguió 2 días después y extendió una nube radioactiva por Europa. Pero lamentablemente, la fecha 26 de abril de 1986 será uno de los peores días, no solo en relación a la energía nuclear, sino en desastres provocados por el hombre, ya que ocurrió el peor accidente nuclear de la historia, que fue resultado por una combinación de fallos de diseño y personal mal preparado, en una de las plantas más grandes y viejas del mundo. Un desfallido en el reactor 4 de la central de Chernobyl, en Ucrania, provocó una serie de explosiones que volaron la cubierta de acero y hormigón, además de causar una fusión parcial del núcleo. La gigantesca nube radioactiva se extendió por Europa, pero la peor parte se la llevaron los residentes de la zona. Cientos de miles tuvieron que ser evacuados de una región hoy todavía inhabitable. Aún ahora los daños son difíciles de calcular, tanto en términos de muertos, heridos y enfermos, como los perjuicios al medio ambiente a largo plazo. Pero lamentablemente no ha sido el último. El 11 de marzo del 2011, un tsunami causado por el terremoto más violento en la historia de Japón inundó la central nuclear de Fukushima, Daiichi, resultando en un corte eléctrico de los sistemas de refrigeración de emergencia, lo que llevó a la fusión de los 3 núcleos, explosiones de hidrógeno y el vertido de grandes cantidades de agua contaminada al océano. El de Fukushima fue el segundo accidente más grave de la historia, con una radiación liberada al medio que se calcula entre un 10 y un 30% a la de Chernobyl. En pleno renacimiento de la energía nuclear, el suceso revivió el debate y motivó cambios en la política nuclear de varios países. Desde 1988, por ende, ante el Congreso de los Estados Unidos, el climatólogo James Hansen llevó el cambio climático a la agenda política y al conocimiento público. Comenzó a crecer una corriente de expertos que defienden la energía nuclear como alternativa para romper la dependencia de los combustibles fósiles. En 2013, Hansen publicó un estudio afirmando que la energía nuclear, que hoy provee el 10% de la electricidad mundial, ha evitado 1,8 millones de muertes y la emisión de 64.000 millones de toneladas de CO2, equivalente por la sustitución de los combustibles fósiles. El estudio fue criticado por otros expertos, estimulando una controversia que hoy continúa. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, por sus siglas, actualizó las proyecciones de generación nuclear, en las cuales el escenario de máxima al año 2050 duplica a la generación del año 2021, lo que representaría el 14% del total de la oferta de energía eléctrica mundial, con más de 7.000 teravatios por hora. Cabe destacar que estas proyecciones de generación eléctrica representan un escenario en el cual al año 2050 se encontrarían en funcionamiento y aportando energía entre 404 y 873 centrales nucleares de 1000 megavatios para los escenarios de alta y baja respectivamente. En este punto es importante reforzar que la energía nuclear es, junto a las energías renovables intermitentes, ERRI por sus siglas, como la eólica y la solar, entre otras, una de las tecnologías que permiten generar electricidad con menos emisiones de carbono respecto a las centrales térmicas convencionales, pero debido a que las ERRI quedan sujetas a la intermitencia del recurso renovable, no pueden sustituir la generación nucleoeléctrica, que es actualmente la única fuente capaz de suministrar grandes cantidades de electricidad de forma estable y confiable en el momento que se la requiere. Finalmente, la superficie del terreno también se transforma en una variable significativa para la reducción del impacto ambiental. Al ser un bien escaso y caro, en ese sentido, los equipos de generación nucleoeléctrica ocupan una superficie menor por potencia instalada con respecto a otras tecnologías. Por ende, se prevé un buen futuro para esta energía y, quién sabe, quizás con algo de suerte y pensando más en el futuro, puede ser la mayor proveedora de energía en el mundo. Deberías saber que todas las armas nucleares usan fisión para generar una explosión.
la mismísima Little Boy la usó, disparando un proyectil hueco de uranio 235 a un blanco compuesto de dos anillos hechos del mismo material. Cada componente por sí solo no era suficiente para constituir la cantidad mínima del material nuclear que se necesita para mantener la fisión, o sea, una masa crítica. Pero al chocar los componentes se alcanzó la masa crítica y ocurrió una reacción de fisión en cadena. Aunque han pasado décadas desde ese momento, las armas nucleares modernas funcionan ligeramente diferente. La masa crítica depende de la densidad del material. A medida que aumente la densidad, la masa crítica disminuye. Lo que hacen las armas modernas es donar explosivos químicos alrededor de una esfera hecha de componentes que no cuentan con la masa necesaria para lograr la masa crítica, también conocidos como componentes subcríticos, una especie de centro de metal de uranio 236 o plutonio 239. La fuerza de la explosión se dirige hacia adentro, comprimiendo el centro y acercando sus átomos. Una vez que estén lo suficientemente tensos para alcanzar la masa crítica, se inyectan los neutrones, iniciando la reacción en cadena de la fisión y produciendo una explosión atómica. En las armas de fisión, también llamadas termonucleares o armas de hidrógeno, la energía proveniente de la explosión de fisión inicial se usa para fundir los isótopos. La energía que se libera por el arma crea una bola de fuego que alcanza varias decenas de millones de grados, temperaturas en el mismo rango que el centro del Sol, que también funciona con fusión. Y ahora, sabiendo cómo funciona, tal vez te preguntes, ¿quién tiene estas armas capaces de hacer que todo el mundo se desuscriba de la vida y nos mande con papá Diosito? Bueno, vamos a empezar por el primero, Estados Unidos, el primer país que desarrolló armas nucleares, detonando el primer dispositivo de fisión en 1945. 7 años después, los Estados Unidos probó exitosamente la primera bomba de hidrógeno durante la Operación Hiedra, Operation Ivy. El físico Richard Garwin ayudó a construir ese dispositivo y hoy día sirve en la junta directiva de la Union of Concerned Scientists. Para el 2018, Estados Unidos ya tenía un estimado de 6.550 ojivas nucleares, incluyendo armas retiradas, esperando ser desmanteladas, almacenadas y desplegadas. La Unión Soviética, ahora Rusia, desarrolló capacidades nucleares por primera vez en 1949. La Rusia moderna incluye un arsenal estimado de 6.850 ojivas. Francia 300 ojivas, China 280, el Reino Unido 215, Pakistán 140 a 150 y la India 120 a 130. Como ya dije, Israel no reconoce su capacidad nuclear, pero se calcula que su arsenal ha sido generalmente de cerca de 80 ojivas, aunque actualmente se estiman que es significativamente mayor. La capacidad de Corea del Norte es en gran medida desconocida. Se sospecha que podría tener un arsenal limitado de 10 a 20 armas. Hola. No puedo hablar mucho, pero recuerda que si te está gustando el video puedes darle like. Así yo saber que lo hizo y seguiré subiendo videos con temas serios. No olvides que puedes comentar lo que tú quieras. Me gustaría saber tu crítica opinión de este tema. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. También te quiero recordar que tenemos página en Facebook, cuenta de TikTok y perfil en Instagram. Así que ve a seguirme por ella para poder dominar el mundo. Y bueno, sin más que decir, sigue disfrutando el video. ¡Vengan aquí, hijos de puta! Como sabrán, el 24 de febrero del 2022 inició la guerra entre Rusia y Ucrania, donde Rusia decidió invadir a Ucrania debido a que este último estaba en proceso de unirse a la OTAN, la organización europea, donde además se encuentra Estados Unidos, y los estadounidenses, cuando alguien se mete a la OTAN, pone bases militares en esos lugares. Por ende, hasta el día de hoy, 29 de octubre del 2023, un año, 8 meses y 5 días después, 612 días después, el conflicto no ha terminado y lamentablemente no parece que vaya a terminar pronto. Pero no es el único, ya que el 7 de octubre del 2023, hace 22 días, inició otra guerra, esta vez entre Israel y Gaza, la cual también ha dejado muchos muertos, incluyendo civiles, y tampoco se ve que vaya a terminar pronto. Pero, aunque son las únicas en curso, hay otra que amenaza con iniciar, y podrá incluir a dos potencias mundiales. Hablo de la posible guerra entre China y Taiwán, donde se metería Estados Unidos. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, porque a Estados Unidos le encanta meterse en los pedos internacionales, es como la humedad, se mete en todos lados. Y segundo, porque Taiwán es el mayor productor de microchips, que se usan para todo hoy en día. Desde tu celular, donde probablemente me estás viendo, hasta la computadora donde estoy editando y haciendo el guión, hasta las grandes máquinas. Por eso. Pero aun con todo y eso, ¿es posible una tercera guerra mundial? Bueno, vamos a iniciar por la guerra entre Rusia y Ucrania.
En marzo de 2022, apenas 3 semanas después del inicio de la invasión rusa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguraba que defendería a la OTAN, pero que su país no lucharía en una tercera guerra mundial en Ucrania. Defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN, con todo el poder de Estados Unidos, galvanizado por la OTAN. No lucharemos en una guerra contra Rusia en Ucrania. El conflicto entre la OTAN y Rusia es la tercera guerra mundial y es algo que nos esforzamos por prevenir, dijo entonces. Sin embargo, un coronel retirado del ejército de Estados Unidos cree que la tercera guerra mundial ya ha empezado, aunque de momento está confinada dentro de las fronteras de Ucrania. No solo estamos nosotros, están la OTAN, la Unión Europea, Belarus, China, Irán, Corea del Norte, así que sí, es una guerra mundial, contenida en las fronteras de Ucrania, dijo a CNN el coronel retirado John Sweet. La guerra va a ser larga, tal como lo afirmó el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg. Necesitamos estar preparados para un largo camino que puede durar muchos años. Y al mismo tiempo deberíamos estar preparados para lo imprevisto, y por eso debemos invertir en nuestra dissuasión y defensa, dijo el 12 de febrero en Bruselas. Y cuanto más tiempo dure la guerra, hay más probabilidades de errores de cálculo, de reveses militares que pueden llevar a medidas drásticas como el temido uso por parte de Rusia de armas nucleares limitadas o que la geopolítica mundial fuera de Ucrania incida en el conflicto que se expanda fuera de sus fronteras actuales. Desafortunadamente, el acopio de armas y el suministro de pretextos y de equipos militares que progresivamente están haciendo Occidente a Ucrania y la actitud cada vez más desafiante de China frente a Estados Unidos por Taiwán y por el escándalo de los globos espías han sido como elementos que van constituyendo la tormenta perfecta. Y sin ser pesimistas, ni fatalistas, ni pájaro de mal agüero, todo indica que se está gestando una situación de posibilidad de que el conflicto en Ucrania escale, traspase las fronteras de Europa occidental y podría generar una confrontación de guerra llamada mundial, dijo a CNN el coronel retirado Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica. Ahora, hablando del conflicto en Medio Oriente, con sus posiciones y ayudas de varios tipos, y en especial en armamentos. El ataque terrorista de Hamas a Israel, que ha provocado el contraataque defensivo hacia la zona de Gaza, donde salieron miles de misiles y se ocultaban los terroristas, es otra realidad. Hace 2 días, un cohete que lanzaron los terroristas de la Yihad Islámica Palestina a Israel falló y cayó sobre un hospital de la zona de Gaza. Los de Hamas divulgaron noticia que había más de 500 muertos. Culparon a Israel, pero el evento quedó filmado y se nota cuando el misil falla en el aire y cae. Después se constató que cayó en el estacionamiento del hospital y no había ningún muerto. Las noticias falsas de que Israel había atacado un hospital se difundió primero y provocó protestas y ataques a embajadas de Estados Unidos, Israel, Francia y Reino Unido. La guerra también es mediática. Mientras Estados Unidos está dividiendo sus fuerzas en varios frentes, siguen ocurriendo conflictos en otros lados que empiezan a alcanzar temores como una posible invasión de China y Taiwán. La cosa está que arde en estos momentos, aunque Israel acabó ya con la vida de varios líderes que provocaron el ataque de Hamas a la semana pasada, las tensiones con el resto de países árabes se han incrementado a tal punto que podría estallar en una guerra involucrando a las grandes potencias. Pues creo que ahora, más que nunca, la diplomacia es importantísima para que se minimicen las víctimas. Las guerras destruyen todo y nos harán retroceder en lo alcanzado en este periodo de paz y progreso desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la gran y posiblemente única ventaja de la democracia es el cambio pacífico de poder. Una vez en el poder, quienes gobiernan no pueden alternar ciertos principios básicos, como el respeto a los derechos individuales, a la vida, la libertad y las pertenencias de las personas. Para eso se constituyen las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el sistema de justicia. Esperemos que no estalle ninguna guerra mundial, porque sería lo más desastroso que podría pasarle al mundo entero. Esto lo dijo Ramón Parellada en el periódico La Prensa Libre. Tras la guerra en Ucrania ha llegado la de Israel y ahora, inevitablemente, el mundo se pregunta cuál será la próxima. Algo tan aberrante como los conflictos bélicos están surgiendo con tan aparente normalidad que no es extrañar que se teman más estallidos en otras partes del mundo. En enero del año que viene hay elecciones legislativas y presidenciales en Taiwán y hay que analizar lo que pueda pasar entre Estados Unidos y China según lo que vaya a ocurrir en los comicios. Pero bueno, aunque con todo lo que te he dicho hasta ahora, el origen de la energía nuclear, la bomba nuclear, cómo funcionan, el uso que tiene esa energía hoy en día y cómo podría ser el futuro, las guerras actuales y una posible guerra mundial, yo, en lo personal, no creo que vaya a haber una tercera guerra mundial. Para el que no lo sabe, siendo estrictamente apegados a la definición,
Una guerra mundial es una guerra que involucra a 5 o más países. Así que no creo que vaya a haber una guerra que involucre a 5 países. Por un lado es eso. Por otro, si lo hubiera, obviamente no se va a usar bombas atómicas, o las armas biológicas, o ninguna de esas cosas, que probablemente nos extingan. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier país, sea de Oriente, de Occidente, europeo o americano, todos saben que una guerra nuclear nadie gana, todos pierden, y no hablo de personas o algo así, no, literalmente todos nos podemos morir, o nos da radiación para que nos haga un pene en el cuello, o 3 piernas, o un tercer ojo, pendejadas así, cosas que obviamente por más rico y poderoso que seas, te va a afectar. Por eso, no se va a usar bombas atómicas. Ahora, en las guerras de ahorita se usan tanques, misiles, pistolas, pero nada que nos extinga. Y si llegase a ocurrir una guerra que involucre a 5 países o más, se irá usando ese tipo de armas, además de aviones y algo que está pasando hoy en día con ataques cibernéticos. Lo bueno de este tipo de ataques es que nadie muere, así que es lo que yo creo, ningún presidente o líder es tan pendejo como para lanzar ataques nucleares contra nadie, porque para llegar a ese puesto tienes que ser inteligente, mucho. Además de que a su lado tienen como a 50 cabrones que con que uno diga que no es una buena idea lanzar un jodido misil o una bomba atómica con la fuerza de chingarnos la vida en la Tierra, no lo van a lanzar, y es lo que yo creo. Pero bueno, ojalá te haya gustado el video de hoy, un tema un poco más serio, pero siempre en cada video, tratando de entretenerlos e informarlos un poco más de diferentes cosas. Ojalá que les haya gustado. Recuerden que si es así, puedes darle like, así yo sabré que lo hizo y seguiré subiendo videos de este tipo, con temas serios. Además, no olvides que puedes comentar lo que tú quieras. Me gustaría mucho saber tu crítica opinión de este tema. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal, y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Además te quiero recordar que tenemos página en Facebook, cuenta en TikTok y perfil en Instagram. Ve a seguirme por ella para dominar el mundo. Y bueno, sin nada más que decir, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.